Algunos jugadores nacen para meter goles, otros nacen para crearlos. Y muy pocos nacen para hacer ambas cosas al mismo tiempo. Ves sus números y te topas con algo absurdo. Al 25 de marzo de 2026, Leo Messi suma 1,308 contribuciones de gol en 1,143 partidos oficiales. Eso significa 901 goles y 407 asistencias. En otras palabras, participa directamente en más de un gol por partido. Tiene 38 años, 71 goles de tiro libre, 47 títulos oficiales y un legado que ya no le pertenece solamente al fútbol, sino a la historia del deporte en sí. Leo Messi no es solo un goleador, ni solo un creador de juego. Es ambas cosas a un nivel que parece imposible. Por eso para tanta gente es el mejor futbolista que este mundo ha visto. Y en este recorrido vamos a ir de Rosario a Barcelona, de Barcelona a París, de París a Qatar y de Qatar a Miami, para entender cómo fue evolucionando con el paso del tiempo sin dejar nunca de ser decisivo. De niño prácticamente le decían que ni siquiera pertenecía a una cancha. Messi padecía una deficiencia de hormona de crecimiento y muchos lo veían como alguien demasiado pequeño para competir. Mientras su hermano mayor jugaba, Leo muchas veces se quedaba a un lado pateando la pelota desde las gradas. Ese momento llegó gracias a una escena casi mítica. El entrenador del hermano de Messi, Salvador Aparicio, necesitaba un jugador más y pidió que llamaran a Leo. Su mamá dudó, pero su abuela lo impulsó a intentarlo. Y cuando por fin pisó la cancha, todo cambió. Empezó a dejar defensores atrás como si la pelota estuviera pegada a su pie izquierdo. Aparicio le gritaba que tirara, pero Messi simplemente seguía driblando. Al final el entrenador pensó que era demasiado pequeño para definir. ¡Qué ironía! El hombre que terminaría convertido en uno de los máximos goleadores de todos los tiempos, alguna vez fue considerado demasiado pequeño para rematar. Su primer club fue Newell's Old Boys. Llegó a los 8 años, flaquito, con un jersey que le quedaba enorme, pero con esa electricidad en las piernas que ya lo separaba de todos los demás. Arrancaba y parecía que el tiempo mismo se aceleraba solo para él. Pasitos diminutos, un centro de gravedad bajísimo, cambios de dirección imposibles. Y en Argentina, la comparación con Diego Maradona apareció de forma inevitable. En 1986, Maradona le marcó a Inglaterra lo que muchos llaman el mejor gol de todos los tiempos. Bajito, zurdo, con la pelota pegada al pie. Las similitudes eran demasiado fuertes. Y en 2007, contra el Getafe, Messi hizo algo que parecía una réplica sobrenatural de ese gol. Recibió la pelota por la derecha, arrancó desde atrás. Fue dejando jugador tras jugador en el camino y terminó regalando el famoso Ankara Messi. En ese punto ya no era una promesa, era el destino desplegándose justo frente a nuestros ojos. Uno de sus primeros entrenadores dijo alguna vez: "Cuando lo veo jugar lloro, porque el fútbol tiene un número que pesa, el 10, el número del mago". Y cuando Messi llegó al Barcelona, ese número todavía le pertenecía a otro genio, Ronaldinho. En ese momento Ronaldinho era el mejor jugador del mundo, pero cuando la gente se lo decía, él respondía que ese niño se convertiría en el mejor de todos. Johan Cruyff también vio algo parecido y dijo que Messi podía ganar 3, 4 o 5 balones de oro. El primer gol de Messi con el Barcelona ya tenía algo simbólico. Ronaldinho bombeó la pelota por encima de la defensa y Messi la bombeó por encima del portero. El Camp Nou se puso de pie. La imagen se sintió como una coronación anticipada, pero el primer gran punto de inflexión de su carrera llegó con Pep Guardiola. Con Pep, Messi dejó de ser solo una joven estrella brillante y se convirtió en el centro del sistema. Ya era decisivo partiendo desde la derecha, recortando hacia adentro con su zurda, rompiendo líneas con regates, goles o el último pase. Pero Guardiola vio que podía llevarlo todavía más lejos. En 2009, en un clásico en el Santiago Bernabéu, Pep hizo un ajuste que cambió la historia reciente del fútbol. Metió a Messi por el centro y mandó a Eto'o a la banda. Fue uno de sus primeros grandes partidos como falso 9. El resultado: 2 goles, una asistencia y una victoria histórica por 6-2. Días después, en la final de la Champions League contra el Manchester United, volvió a jugar por el centro. Barcelona ganó 2-0 y Sir Alex Ferguson admitió que era el mejor equipo al que se había enfrentado en toda su vida. Ahí nació la versión de falso 9 más famosa de la era moderna. El genio de Messi ahí no era solo técnico, era mental. Un falso 9 no vive plantado dentro del área, tiene que bajar, arrastrar a los centrales, crear superioridades, asociarse con sus compañeros y aún así seguir llegando a zonas de definición. Messi entendió el rol por completo. No solo se convirtió en el enlace entre el mediocampo y el ataque, siguió siendo el que definía, tocaba la pelota entre líneas, en la frontal del área, en las zonas donde se cocina el juego, y desde ahí despedazaba partidos. Los números de esa etapa son ridículos. Entre 2009 y 2013 promedió más de 40 goles de liga por temporada y tocó techo con 50.
en la campaña 2011 a 12. Y no estamos hablando de un 9 fijo, sino de alguien que también era uno de los máximos asistentes de Europa. Eso es lo que vuelve absurdo a Messi. Tenía que bajar a construir, combinar con los mediocampistas y arrastrar defensores, y aún así terminaba la temporada con cifras de depredador, de área y de gran creador al mismo tiempo. Por eso los 4 balones de oro consecutivos tenían todo el sentido del mundo. Champions League en 2009, Champions League en 2011, 3 títulos de liga en 4 años. Y a su alrededor giraba uno de los equipos más brillantes jamás armados. Xavi, Iniesta, Busquets, Dani Alves, Jordi Alba, Puyol, Piqué, Valdés. El mundo lo llamó tiki-taka. Nadie pudo frenarlo durante años. En ese sistema Messi era a la vez el creador y el ejecutor. También convirtió ciertas jugadas en su firma: el sombrerito perfecto sobre el portero, la pared relámpago en la orilla del área, la carrera al espacio en el momento exacto. Messi no vivía dentro del área, llegaba al área. Ese era el secreto. Luego llegó la segunda gran evolución. En 2013, Neymar aterrizó en Barcelona y con él llegó un nuevo reto táctico. Los dos tendían a ocupar espacios parecidos y el equipo necesitaba ajustarse. La temporada 2013 a 14 fue extraña para Messi, según sus propios estándares: 28 goles y 11 asistencias. Después el Barça fichó a Luis Suárez, uno de los delanteros más completos de su generación, y ahí fue cuando explotó el MSN. Con Neymar, Suárez y Messi, Barcelona construyó uno de los tridentes más devastadores que este deporte haya visto. Neymar aportaba fantasía y desequilibrio. Suárez aportaba agresividad y una capacidad salvaje para hacer goles. Y Messi, desde la derecha, empezó a convertirse cada vez más en un creador abierto. Recibía la pelota pegado a la línea, arrancaba, obligaba al lateral rival a tomar una decisión y en una fracción de segundo se metía hacia adentro con la zurda. Desde ahí podía hacer cualquier cosa: una pared y remate, un pase diagonal a la carrera de Suárez, un cambio hacia el medio campo o un balón largo al movimiento de Jordi Alba. Messi volvió a adaptarse. Para muchos jugadores, pasar del centro a la banda habría sido una limitación. Para él fue simplemente otra expansión de su repertorio. Y en medio de la evolución del fútbol, cuando el juego empezó a exigir más físico y menos espacio para el clásico número 10, Messi siguió siendo decisivo. Marcó ese gol imposible contra el Athletic Club en la final de la Copa del Rey. Volvió loco al Bayern y produjo combinaciones casi telepáticas con Suárez. Luego llegaron las salidas de Xavi e Iniesta, el envejecimiento del equipo y las malas decisiones del club. Neymar se fue en 2017 tratando de escapar de la sombra de Messi y el Barça gastó mal ese dinero. Ahí fue cuando la gente empezó a hablar de Messi dependencia. Pero incluso en ese contexto, Messi siguió mandando. Entre 2016 y 2021 ganó 5 pichichis consecutivos y en 3 de esos años también se llevó la bota de oro europea. El volumen nunca bajó. Lo que cambió fue la forma de los goles. Ya no era el Messi que te destruía una y otra vez con conducciones de 40 metros. Era otra cosa, un creador total. Sus mapas de calor lo mostraban más lejos del arco, más involucrado en la construcción, casi como un mediocampista ofensivo. Y aún así seguía metiendo cifras absurdas de goles. Como ya no vivía dentro del área, sus disparos empezaron a ser más difíciles, así que lo compensó con una precisión monstruosa. Según un modelo de XG de Stats Bomb, terminó marcando 44% más goles que un delantero promedio de las 5 grandes ligas habría marcado a partir de ocasiones equivalentes. Eso no es normal. La temporada 2018 a 19 resume perfectamente esa etapa. Messi era imparable. El tiro libre contra Liverpool en la ida de la semifinal de Champions sigue siendo una imagen eterna. Después vino Anfield y el derrumbe del Barcelona, pero incluso en medio de un equipo roto, Messi siguió cargándolos hacia títulos de liga y en los tiros libres también se reinventó. Al 25 de marzo de 2026 suma 71 goles de tiro libre directo, ya por encima de Pelé y solo por detrás de Juninho, que tiene 77. Luego llegó la despedida del Barcelona, lágrimas, incredulidad y un final que nadie quería. Después vino el PSG, donde su etapa fue debatida y muchas veces juzgada con dureza, pero ahí apareció otra evolución muy clara, la del organizador más retrasado. Ya no tenía la misma explosividad de antes, pero su mente seguía intacta. Y como tenía por delante a velocistas como Mbappé y Neymar, empezó a usar el pase todavía más como su arma principal en París. Messi bajaba muchísimo, levantaba la cabeza y escaneaba todo. Veía la subida de Hakimi, la carrera de Mbappé, a Neymar viniendo hacia adentro, y entonces soltaba pases como cuchillos.
Sus conducciones se volvieron más cortas, más funcionales, ya no para meterse él al área, sino para ganar 1 metro y detonar la jugada final. Y en realidad todo eso lo estaba preparando para lo único que todavía le faltaba, la Copa del Mundo. Antes de Qatar 2022 ya había ganado la Copa América 2021, pero todavía cargaba demasiadas cicatrices. La final de 2014 perdida contra Alemania, las finales de Copa América contra Chile, las críticas interminables, hasta que apareció Lionel Scaloni y convirtió a una selección de nombres en un equipo de verdad. Scaloni construyó una estructura alrededor de Messi. Si Messi no corría, De Paul corría por él, Molina lo cubría, Di María aportaba clase. Julián Álvarez ponía energía arriba, Enzo Fernández, McAllister y Paredes entendieron el plan. Y en ese mundial vimos una síntesis perfecta de todas las versiones de Messi, el falso 9, el creador abierto, el playmaker retrasado y el definidor preciso. Ahí está el gol contra México, seco y quirúrgico. Ahí está la asistencia brutal a Molina contra Países Bajos, esa que solo él podía ver. Ahí está la jugada contra Gvardiol en la semifinal, incendiando la banda derecha como en sus mejores años. Y ahí está la final contra Francia, donde volvió a aparecer decisivo tanto dentro como fuera del área. Durante mucho tiempo, una de las grietas humanas dentro del mito habían sido los penales, pero esa vez no falló. Caminó despacio, esperó a Lloris y definió con una suavidad casi insolente. Ese niño que alguna vez fue considerado demasiado pequeño para rematar estaba marcando el gol más importante de su vida. Después levantó la Copa del Mundo, tocó el cielo. Cerró el debate que el fútbol había convertido durante años en una especie de examen inconcluso. Y después de eso, todavía llegó otra Copa América con Argentina. Más tarde, con Inter Miami, siguió agrandando el legado hasta alcanzar 47 títulos oficiales, la cifra más alta jamás registrada para un futbolista. También sigue siendo el jugador con más balones de oro. Esa es al final la historia de Lionel Messi, la historia de la adaptación, la historia de un niño frágil al que casi no dejaron jugar y que terminó convertido en un dios del fútbol. La historia de un driblador diminuto que después se volvió falso 9, luego creador abierto, luego organizador retrasado, y que en cada versión siguió siendo el mejor o uno de los mejores jugadores del planeta. La historia de alguien al que subestimaron, criticaron, compararon y presionaron como a muy pocos en la historia. Y que aún así terminó del otro lado con 901 goles, 407 asistencias, 71 tiros libres, 47 títulos y una carrera tan inmensa que ya no cabe dentro de un simple debate deportivo. Messi no solo dominó una era, cambió la manera en que entendemos lo que puede ser un futbolista, y quizá eso sea lo más impresionante de todo.